Bien, gloria a Dios. Bien, pues la paz sea con cada uno de ustedes. Dios bendiga a cada uno de los que hoy tuvieron el ánimo para reunirse, para poder meditar en esta palabra. Bien, sabemos que la única manera de poder llegar a conocer a Dios, los que creemos en Dios, es a través de su palabra. No hay otra manera. Y todo lo que se ha podido recolectar o recabar a través de los tiempos está aquí, de alguna manera comprimido está todo lo que se ha conocido de las escrituras antiguas en este libro que se llama Biblia. Entonces, para poder conocer a Dios, la única manera es a través de este libro que se llama Biblia. Ahora, hay miles en todo el mundo de libros que se han escrito y algunos cuentan historias basándose en este libro de algunas personas, de algunos acontecimientos. O sea, hay mucha literatura que pudiéramos nosotros leer, incluso la historia de algunos santos, a los que les llaman santos. Pero no deja de ser literatura externa de lo que aquí está escrito. Entonces, nosotros lo que necesitamos es, a partir de lo que aquí está escrito, comenzar a meditar nosotros en lo que dice la palabra del Señor. Hoy vamos a empezar nuestra meditación desde el principio de la creación y vamos a ver cómo llega hasta nuestro tiempo y vamos a darnos cuenta que para Dios pues no porque pasen siglos la palabra de Dios cambia, es todo lo contrario, se cumple lo que en un principio Dios estableció, se cumple a través de los tiempos. Voy a leer en el libro del Génesis, en el capítulo 3, a partir del verso 1. Dice así la palabra del Señor. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera
y se hicieron delantales. Y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé, no comieses? El hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó y comí. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo el Señor Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó el Señor del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Bien, gloria a Dios. Bien, dice la palabra del Señor. Esto fue el origen de cómo comenzaron a darse las cosas en la creación de Dios. Cuando Dios creó todo, cuando Dios hizo los cielos y la tierra y toda la creación, dice que todo era perfecto. Cuando creó al hombre, pues hasta ahí todavía iba, todo iba bien. Pero un día vio Dios que el hombre estaba solito y dijo: no es bueno que él esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea. Y dice que él duerme al hombre y le quita una costilla al hombre. Y de esa costilla hace una mujer. Y se la trae al hombre para que fuera su compañera.
Ahí comienza la vida de esta pareja que Dios creó desde el principio y los puso en un lugar muy especial. El huerto del Edén era un lugar a donde había árboles frutales de los que se alimentaban ellos. Adán labraba ahí en el huerto de Edén, su mujer pues también lo ayudaba, y ahí vivían los dos. Pero Dios creó dos árboles diferentes, especiales en el huerto del Edén. El mandamiento de Dios era: de todo árbol pueden comer, y le dijo: menos del que está en medio. Estaba separado de los demás. Y les dio la advertencia: el día que coman de ese árbol van a morir. Así empezó. Pero llegó el día en que dice que la serpiente, más adelante de las escrituras dice que esa serpiente pues no era otro que Satanás. Le dice a la mujer, con que Dios dijo que no comieran de ese árbol. Y dijo la mujer: no, de todo árbol podemos comer, menos de ese árbol. Y la serpiente le dice a la mujer: no van a morir. Lo que pasa es de que van a ser como Dios, conociendo lo bueno y lo malo. Hasta ahí el diablo no los había engañado, porque al comer ese fruto sí iban a conocer el bien y el mal. Pero en lo que los engañó el diablo es en que sí iban a morir. La mujer, cuando le dice esto, la serpiente, dice la mujer que vio el árbol y su fruto y lo vio agradable a los ojos, como algo para alcanzar, como dice, sabiduría. Entonces vamos a tratar de verlo de esta manera. La mujer estaba razonando, viendo el fruto del árbol, que era codiciable a los ojos, y que podía darle sabiduría. Entonces, la pregunta sería: ¿sabía la mujer o razonaba, anhelaba o deseaba sabiduría? Porque eso es lo que dice la escritura. Vio el árbol agradable a los ojos y su fruto como algo para alcanzar sabiduría. ¿Qué le había dicho la serpiente? Vas a ser como Dios.
La pregunta es, ¿y para qué quería ser como Dios la mujer? Desde el principio hay muchas cosas que no se escribieron porque a Dios no le plació que se escribieran. Solamente las que están escritas son para nuestra enseñanza. Lo que está oculto pues le pertenece a Dios. Pero esta historia está muy bonita. Vemos a una mujer que tenía la libertad de comer del árbol de la vida. Eso hacía que ellos no murieran, aunque eran terrenales, ellos no morían. Iban a vivir una vida, por decirlo así, eterna, porque la escritura dice, la advertencia fue, van a morir, si ese comen van a morir. La pregunta es, ¿y si no comen? Entonces no van a morir. Eso es lo contrario. Mientras no comieran, ellos iban a seguir viviendo. No iba a llegar a ellos la muerte por cuanto no iban a comer de ese árbol. Había otro árbol especial que se llama el árbol de la vida. De ese árbol sí podían comer, es lo que los mantenía vivos a ellos. La pregunta sería, ¿para qué la mujer quería ser como Dios? Porque la serpiente fue lo que le dijo. No, es que Dios sabe que si ustedes comen, serán iguales a Dios, serán semejantes a Dios. Yo me pregunto, bueno, ¿para qué quería ser la mujer semejante a Dios? ¿Qué le faltaba? ¿Qué quería hacer? Porque por alguna razón ella quería ser como Dios. Eso fue lo que le dijo la serpiente. Y vio el árbol y lo vio y dice, sí, dice, bueno, para alcanzar sabiduría, ¿sabes? Va a ser sabia, va a conocer. Pero la pregunta es, ¿cuál podría ser el objetivo de, de alcanzar sabiduría, de ser semejante a Dios? ¿Alguna razón tendría la mujer? Antiguamente no es como ahora que, o las generaciones que han pasado, han amontonado oro, cosas que tienen mucho valor y eso pues les da riqueza, les da poder. Antes no existía eso, antes solamente era un huerto lleno de árboles frutales, ese era su alimento. ¿Qué más necesitaban? No había empresas, no había fábricas, no había gobiernos, no había reinos. ¿Para qué quería sabiduría la mujer? ¿Para qué quería? La cuestión está de que la engañó. Porque sí, ciertamente cuando come Adán, cuando come Eva y le da a Adán, dice la escritura, le fueron abiertos sus ojos. Y lo primerito que vieron eran que estaban desnudos. Y ahí empezó su problema.
antes de comer, no conocían la vergüenza, no conocían el pudor, eran como niños. Después de que entra el fruto del árbol del bien y del mal, ellos comienzan entonces a conocer. Y lo primero que les dio fue vergüenza. Y se quisieron cubrir con hojas, dice que se hicieron delantales entre los dos para que no se viera el uno el otro, porque pues me imagino que les daba vergüenza. El problema es cuando llegó Dios y busca al hombre, y el hombre, pues ahí estaba en el huerto del Edén, pero ¿dónde estaba el hombre? Estaba escondido. Es que escuché que venías tú y me escondí porque estaba yo desnudo. Y le pregunta a Dios, le pregunta al Señor, ¿acaso comiste del árbol que te dije que no comieras? ¿Y qué dijo? Pues la mujer que me dices me dio. ¿Y qué le dijo a la mujer? Si ustedes se dan cuenta, en las escrituras está en forma de interrogación, como una pregunta. Le dice a la mujer, ¿qué hiciste? Es como una afirmación de que ella hizo algo, pues ahora sí, enorme, grande, que no le agradó al Señor. ¿Qué hiciste? Por causa de esa decisión que tomó Eva, de hacerle caso a la serpiente, vean todo lo que ocasionó. Solamente por ese deseo, Dios maldijo a la tierra. Solamente por esa decisión. Dios le dijo, no lo hagas. Pero ella, sabiendo que no lo tenía que hacer, no le hizo caso a la voz de Dios, sino le hizo caso a la otra voz, a la que le prometía que iba a tener conocimiento. Pero vuelvo a repetir, digo, ¿para qué quería tener conocimiento? O sea, ¿qué ambicionaba? Ser poderosa. Yo creo que no conocía ni lo que era el poder. Algo le vino en su cabeza a la mujer porque quería ser como Dios. Entonces sí, conocieron lo bueno y conocieron también lo malo. Y lo primero que vieron fue que esa decisión fue una decisión errada. Comienzan entonces los castigos. A la serpiente le dice, todos los días de tu vida te vas a arrastrar y todos los días vas a comer polvo. Y le dice, bueno, la sentencia que le dio a la serpiente. Y a la mujer, pues también le vino su castigo. Y le dijo, en tus preñeces aumentaré el dolor. Entonces aquí hay un misterio
que a veces, ya otras veces lo hemos leído, les he compartido a los hermanos, a donde les digo que Eva ya había tenido hijos en el huerto del Edén. Caín y Abel no fueron los primeros que tuvieron como hijos, ¿no? Sino que ya antes ya habían tenido descendencia Adán y Eva. Dice la escritura que por eso el nombre que le puso Adán a Eva era porque ella era la mamá de todos los seres vivientes. O sea, no se está refiriendo a los animalitos, no se está refiriendo a que ya había gente que nació en el huerto del Edén, porque el castigo que le dieron a ella le aumentaron el dolor en sus preñeces. Quiere decir que ella ya conocía el dolor de estar preñada y de tener un hijo, pero me imagino que el dolor era mínimo. ¿Cuál fue su castigo? Tener más dolor, y aparte de eso, ahora dice, el deseo será para tu marido y tu marido se enseñoreará de ti. Ahora, esa palabra de enseñorearse de algo, ¿cómo podríamos nosotros entenderlo? Pues, por causa de la mujer, ahora la mujer tenía que entender que el hombre, su compañero, iba a ser como su señor, como alguien que tenía que respetar, al quien se tenía que sujetar. En el principio, posiblemente las cosas fueron diferentes, pero se acabó porque ya Dios había determinado que se iban fuera del huerto del Edén. Entonces ya la vida de dentro del Edén fue una, y la vida fuera del huerto del Edén iba a ser diferente. Ahora la mujer va a ver a su marido como alguien que tiene que respetar. Enseñorear es eso. Verlo como alguien que tiene que respetar, al que se tiene que sujetar. Es parte del castigo que le dieron a la mujer. Y al hombre, que antes, cuando labraba en el huerto del Edén, había mucha bendición, ahora dice que iba a arar la tierra, pero ¿qué le iba a producir? Espinos y cardos. ¿Y qué le dijo? Con el sudor de tu frente comerás todos los días de tu vida hasta que regreses al polvo. Por esa causa el hombre, desde el principio, siempre ha sido cabeza de una familia. No la mujer, no, el hombre siempre ha sido la cabeza de una familia. Por ejemplo, vemos la familia de Noé. ¿Quién era la cabeza en la familia de Noé? Pues Noé, no su esposa. Entonces, desde el principio, el hombre es cabeza de la familia. Y la mujer, por voluntad de Dios, tiene que aprender a respetar
a sujetarse a su marido. Eso fue en el principio. Ahorita ya estamos en un tiempo a donde todo eso, hay muchas cosas que se han perdido porque nos hemos alejado de Dios. Ya a veces el hombre lo tiene que hacer también el trabajo de la mujer porque la mujer no se sujeta, la mujer tiene que hacer el trabajo del hombre porque el hombre es irresponsable. Entonces están pasando muchas cosas que no han sido la voluntad de Dios, sino que el hombre que se aleja de Dios, la mujer que se aleja de Dios, pues va a vivir de alguna manera, pero no va a vivir conforme a lo que Dios estableció. Entonces el hombre y la mujer son echados del huerto del Edén y les prohibieron comer del árbol de la vida, porque Dios ya había determinado un tiempo nada más para ellos. Dice la palabra del Señor, para que no coman y vivan para siempre. Entonces quiere decir que ya había determinado un tiempo nada más. ¿Y qué iba a pasar? Pues iban a morir. Le dijo al hombre, hasta que vuelvas al polvo. O sea, ya se acabó la eternidad, se acabó el que no iban a morir. No, ahora sí iban a morir. Y cuando alguien muere, lo entierran y se hace polvo. ¿Cuál fue la razón de todo esto? La desobediencia. Ahora, el hombre y la mujer, a través de los siglos, siguen viviendo. Vamos a leer en la primera carta de nuestro hermano Timoteo. Primera carta de Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer a partir del verso 11. Dice la palabra del Señor así: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en la fe, amor y santificación con modestia. Ya les he explicado que en otras versiones la mujer no puede engendrar. A veces los problemas que nos meten los traductores es que a veces utilizan palabras que nos hacen pensar de una manera diferente. En otras versiones dice que la mujer tiene que encaminar o encauzar a sus hijos en la fe. Aquí dice engendrar, pero en otras versiones dice que la mujer tiene que encauzar a sus hijos en la fe de Dios. Pero la mujer tiene que aprender, o sea, cuando nos reunimos a estudiar la palabra del Señor, la mujer tiene que aprender en silencio y estar sujeta a su marido. O sea, tiene que estar obedientes. A la mujer no se le permite
enseñarle al hombre. Por eso no debe de haber pastoras. No nos van a enseñar a lavar platos o lavar ropa. No, se está refiriendo en cuanto al conocimiento de Dios. La mujer que todavía no entiende bien cuál es su papel, pues hay unas que se hacen llamar pastoras, pero están en un error. No le permiten a la mujer enseñar, tampoco ejercer ningún tipo de dominio sobre el hombre. Desde un principio así fue lo que Dios estableció. El hombre se enseñoreará de ti. Ahora la mujer tiene que aprender a los que estamos conociendo la palabra de Dios, cómo debe de ser su actitud hacia el hombre. Y el hombre también tiene que aprender cómo debe de estar caminando delante de Dios, como el Señor lo estableció. Por esa razón, si vemos aquí, nuestro hermano Pablo le dice a Timoteo, le recuerda cómo fue el principio de las cosas. Y le recuerdan a la mujer que debe de estar calladita, aprendiendo, sujeta a su marido. Y no le permiten ni que le quiera enseñar, ni que le quiera ejercer ningún tipo de dominio, sino que debe de estar sujeta. Para que pueda alcanzar su salvación, primeramente debe de aprender a sujetarse a su marido. 2, tiene que encauzar a la fe a sus hijos. Ella es la primera que tiene que hablarles de Dios. 3, tiene que vestir modestamente para que alcance la salvación. Por eso dice, ¿se va a salvar? Sí. Y comienza a decir lo que tiene que hacer la mujer. Ahora para el hombre, pues también hay mandamientos. Vamos a leer otra parte de la escritura, miren. Siempre refiriéndose a lo que el Señor estableció. Primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios. Capítulo 11. Bien, voy a leer a partir del verso 1. Dice así la palabra del Señor. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiere rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa de el varón.
por lo cual la mujer debe de tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Entonces aquí nos vuelven a recordar el principio de las cosas cuando fueron creados. Dice que el varón no fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del hombre. Entonces, dice nuestro hermano Pablo, ¿cómo está el orden? Primeramente, por encima de todas las cosas, está Dios. Después de Dios, está Jesús, el Señor. Y después de Jesús, está el hombre. Y después del hombre, está la mujer. Ese es el orden que Dios estableció. Dios, Jesús, el hombre y la mujer. Ahora, dice la palabra del Señor, todo varón que le ora a Dios con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Ahora tendríamos que entender nosotros qué es afrentar. Cuando nosotros decimos, recibimos una afrenta, ¿qué es lo que recibimos? Pues es como una ofensa, como algo feo recibimos, como que nos dijeron alguna mala palabra, no sé, un mal gesto, alguna mala obra. Eso es una afrenta, algo que nos hicieron mal a nosotros. Entonces, el hombre que ora a Dios con la cabeza cubierta es como que si hiciera algo feo delante de Dios, una falta de respeto. El hombre debe de entender que al que debe de sujetarse es a Cristo, porque Él es su cabeza. Y la primera parte que debe de hacer el hombre es no cubrirse su cabeza, porque le va a hacer una ofensa a Jesús. Cuando ore, cuando lea las escrituras, cuando profetice de las escrituras y se cubra su cabeza, le está haciendo una ofensa al Señor Jesús. Es como que si no lo estuviera respetando. Por eso el hombre no debe de cubrirse la cabeza. Pero la mujer dice que ella sí debe de cubrirse la cabeza. Toda mujer que le ora a Dios debe de cubrir su cabeza. Desafortunadamente ahorita pues hay quien lo toma, porque más adelante habla del pelo, pero ese ya es otra cuestión. La palabra del Señor está hablando de cubrirse la cabeza. Al principio lo está diciendo, no habla del pelo.
No dice deja de crecer el pelo, el hombre no se debe no se debe dejar crecer el pelo. No, no está hablando del pelo, está hablando de cubrir la cabeza. Todos tenemos pelo, hasta los hombres. Entonces el hombre no tiene que cubrir su cabeza. Y cubrir su cabeza es ponerse algo encima. La mujer tiene que cubrir su cabeza. Ahora, ¿qué significa que la mujer deba de cubrir su cabeza? ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es? Es una señal de autoridad. Y esto fue lo que el Señor estableció al principio. La mujer debe de sujetarse al hombre. Su deseo será para el hombre y él se enseñoreará de ella. Entonces, esta cubierta que debe de usar la mujer cuando le ora a Dios, o la que ora a Dios, es una señal de autoridad, es una señal a donde ella está consciente de que debe de sujetarse a su marido, que es una mujer obediente, respetuosa, es una mujer que no está tratando de enseñar a su marido, sino que está aprendiendo en silencio, es una mujer que viste con sencillez, como dice la palabra del Señor, es una mujer que ya entendió cómo debe de estar esperando en Dios. Esto que cuando se ponen en su cabecita, aquí en México le decimos cubierta, en Israel le dicen cobertura, pero tienen el mismo fin. La mujer debe de cubrir su cabeza. Y eso es una señal de autoridad a donde ella está aceptando voluntariamente lo que Dios estableció. ¿Qué estableció? Pues que debe de sujetarse a su marido. Eso significa el que tenga la cubierta. La mujer que no se cubre es como que si fuera una mujer rebelde. ¿Por qué habla de raparse? Antiguamente, en el tiempo de los reyes, cuando el pueblo comenzó a hacerse más grande, se encontró con otros lugares que ya estaban ocupados. Y había gentes también viviendo, pero no pertenecían al pueblo de Israel. Eran idólatras, ajenos a las ordenanzas de Dios. Entonces siempre tenían altercados, se conflictaban y había guerra. Y el que vencía, pues ampliaba su reino. Entonces Israel es lo que venía haciendo. Venía derrotando reyes y ampliaba sus territorios. Pero cuando pasaban las guerras, lo que hacían era de que lo que era de valor en los reinos que ellos vencían, Israel lo tomaba como un botín, ya fuera oro, plata, bronce, cobre, lo que fuera. Y tomaban también pues los animalitos que pudieran tener allá, que les pudieran servir, también los tomaban. Y también tomaban a gente como esclavos. En aquellos tiempos existía la esclavitud. Entonces cuando un hombre, pues el hombre cuando llegaba a ser esclavo, pues lo trataban como esclavo y todo. Y a las mujeres
que también esclavizaba, ¿saben qué les hacían? Dice la escritura que cuando una mujer la capturaban como esclava, le cortaban las uñas y la rapaban. De esa manera las como que las envilecían, o sea, les hacían ver su situación. Era algo vergonzoso de que pues, les raparan el pelo y ellas tenían que entender que eran esclavas. Así dice la escritura que les hacían a las mujeres que eran capturadas. Les cortaban las uñas y las rapaban. Por eso, cuando aquí nuestro hermano Pablo a la iglesia en Corinto le dice, bueno, si no te quieres cubrir, pues que te rapen como una esclava para que te dé vergüenza de que no te quieres sujetar a tu marido, porque eso es lo que significa la cubierta, sujeción al marido, porque el marido es cabeza de la mujer. Y esta cubierta es la que significa que ella está en obediencia y en sujeción de su marido porque está esperando en Dios. Entonces la mujer que no se cubre pues está en problemas. Está en problemas. Ahora miren, tanto el hombre como la mujer tiene que vivir la parte que le toca. Vamos a buscar aquí otra lectura en el libro de los Efesios, capítulo 5. Para nuestro tiempo, nosotros, o sea, desde que se creó el primer hombre y la primera mujer, pues se llenó el mundo de gente, pero Dios siempre ha tenido un pueblo de Él, para Él. Y nosotros en un tiempo no formábamos parte del pueblo de Israel. Estábamos, dice la escritura, sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Nada teníamos que ver con el pueblo del Señor. Pero un día recibimos una invitación para formar parte del pueblo de Dios. Y al formar parte del pueblo de Dios también adquirimos las ordenanzas que hay establecidas para el pueblo de Dios. Entonces nosotros llegamos y comenzamos a leer las escrituras y comenzamos a conocer los mandamientos y tenemos que comenzar a obedecer porque es una invitación que Dios nos da. Entonces habrá quien lo acepte y habrá quien lo deseche. El problema, yo siempre he dicho, el problema no lo vamos a ver ahorita, el problema lo vamos a ver al final. Cuando lleguemos nosotros, cuando estemos dentro de nuestro cajoncito ya para que nos entierren, ahí vamos a conocer si lo logramos o no lo logramos, pero ya no se va a poder hacer nada. Ahorita mientras, pues todos podemos pensar que estamos avanzando, que estamos muy bien, que lo estamos logrando. O sea, podemos pensar muchas cosas. Hay quien cree, hay quien no cree. Cada quien es libre de pensar como quiera. Pero la palabra de Dios no va a cambiar. Entonces nosotros fuimos invitados y al ir conociendo esta palabra tenemos que obedecer. Porque el Señor, ¿por qué se enojó
con Adán y con Eva? Por no obedecer. Vamos a leer en Efesios capítulo 5, verso 21. Dice así la palabra del Señor: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ahora, para la mujer que está creyendo en Dios, la mujer que llega a la edad y quiere casarse, debe de entender que tiene que cumplir este mandamiento. Y la señal de obediencia y de sujeción va a ser el que se cubra en su cabecita, porque eso es que le están demostrando al Señor cuando oren, que están aceptando sujetarse a su marido, obedecer a su marido, estar aprendiendo en silencio. No van a estar mandando al marido porque no les es permitido tener ningún tipo de, como dice la escritura, de que lo quieran mandar. Tampoco a las mujeres les permiten enseñar ningún tipo de dominio, no. Dice que deben de estar sujetas como al Señor. Así debe de estar la mujer creyente, sujetándose en el temor a Dios, o sea, en el respeto a Dios, porque Dios es el que estableció todo esto, no el hombre. Pues hay quien ha dicho, porque hay gentes que hacen foros para hablar de las escrituras, y hay quien se ha atrevido a decir que los que escribieron esto son machistas, porque a la mujer le piden que tiene que sujetarse, la mujer tiene que obedecer. Entonces, aquí no se trata de machismo, no, aquí se trata del orden que Dios estableció. Y da sus razones nuestro hermano, la que cometió el error para que cayera la maldición en toda esta tierra, empezó por la mujer, por su engaño. Ahora debe de sujetarse a su marido en todo, como al Señor. Y la cubierta es una señal de autoridad, a donde ella le está diciendo a Dios: estoy aceptando voluntariamente sujetarme a mi marido como a ti. Ahora el 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.
Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Entonces, los maridos deben de amar a sus mujeres y deben de cuidarlas como se cuida uno mismo. Nosotros no nos vamos a lastimar, no nos vamos a rasgar nuestra carne, no nos vamos a porrear, no, sino que así como nos cuidamos nuestro cuerpo, así tenemos que cuidar a nuestras mujeres, tenemos que amarlas y cuidarlas, pero no como quieramos, sino dice la palabra, como Cristo cuida a su iglesia. Entonces, todo hombre cristiano, todo hombre que está esperando un día en que cuando muera se vaya con Dios, pues tiene que sujetarse a lo que dice la palabra, y cuando le ore a Dios, no debe de tener nada en su cabecita, y le va a demostrar respeto al Señor, y va a decirle: Señor, ya entendí tu palabra, sé qué debo de hacer, cómo debo de cuidar, cómo debo de tratar a mi esposa, por temor a Dios, porque así lo estableció Dios. Casi todos los que creen en Dios, tanto el hombre como la mujer, tienen que someterse por respeto a Dios, porque todos nos vamos a ir un día, y todo el que muere pues quiere irse con Dios. Yo no creo que alguien se quiera ir a quemar allá en el infierno con Satanás, el Señor lo reprenda. Todos nos queremos ir con Dios. Entonces, cada uno en la parte que le tocó debe de estar viviendo esta palabra. El hombre tiene que aprender a cuidar, a respetar a su esposa, como Cristo cuida a la iglesia, sin amenazas, sin golpes, sin asperezas. No, así como Cristo cuida a su iglesia con mucho amor, con mucho cuidado, así lo debe de hacer también el hombre. Sí es cierto que la mujer se tiene que sujetar a él, pero no por eso va a abusar, no por eso la va a golpear, no la va a lastimar. ¿Por qué? Porque dice: nadie lastima su propia carne, sino que la cuida. Así los hombres tenemos que cuidar a la mujer. Y a la mujer le dicen: tienes que aprender a respetar a tu marido, no tienes que tomar un lugar que no es tuyo, no tienes que estarle tratando de enseñar, ni tienes que ejercer ningún tipo de dominio sobre el hombre. Tu lugar es estar sujeta como a Cristo, a tu marido. Debes de estar aprendiendo, tienes que estar encaminando a tu descendencia, a los hijos que concibes, los tienes que introducir al conocimiento de Dios. Desafortunadamente hoy está muy desvalorizado ya lo que es el matrimonio. Ya desde que son jovencitos, desde que son adolescentes, ya no hay ese cuidado. Ya están como los animalitos, ya nada más se juntan, ya no existe ese matrimonio a donde Dios los une. No, como dicen, pues vamos a juntarnos, y si pues vemos que no chocamos, pues entonces le seguimos, y si no, pues cada quien por su lado. Entonces, ya ahorita hay muchos pensamientos. Ya la mujer toma también decisiones, y a veces sigue siendo engañada, porque no se sujeta a su marido. Entonces, ahorita en el mundo está que los derechos de la mujer,
que los derechos del niño, que ya no puedes hacer esto, ya no puedes hacer el otro, y todo, hay muchas cosas que chocan con la palabra del Señor. Y eso nos hace, pues, alejarnos de Dios. Para que nosotros podamos pensar, anhelar un día vivir con Dios, tenemos que vivir esta palabra, tal como Él la estableció. Si no lo hacemos, pues es nuestra responsabilidad, es decisión de cada quien. ¿Lo creo o no lo creo? Como dice en el Evangelio de San Marcos, el que crea y se reconcilie con Dios a través del bautizo, ese se salva. Todo aquel que se reconcilia con Dios a través del bautizo es porque va a vivir esta palabra voluntariamente. Por eso dice, sométanse los unos a los otros en el temor a Dios. Cada quien se va a someter a obedecer esta palabra por respeto a Dios. Si queremos llegar un día a vivir por la eternidad con nuestro Creador. Bien, pues Dios les bendiga. Dios les bendiga y yo espero en el Señor Jesús que podamos nosotros entender el que para qué le sirve a la mujer el cubrirse la cabeza. Dios bendiga a mi hermana Tere allá en Veracruz. Dios quiera que vea este en vivo. He visto los en vivos que ha subido, pero a veces no he visto que lleve su cubiertita. Ya se le olvidó la enseñanza. Entonces desde aquí exhorto a mi hermana Teresa allá en Veracruz a que suba sus en vivos, pero que se cubra su cabecita por temor a Dios. Ya lo hacía, yo no sé por qué ya lo dejó de hacer. Y a los que no han entendido, pues hay que orarle a Dios para que Él nos dé el entendimiento de lo que debemos de hacer y cómo lo debemos de hacer. Dios los bendiga. Entonces los sigo invitando para el próximo en vivo del día jueves, Dios mediante, si el Señor Jesús no dispone otra cosa. Bien, que Dios bendiga a sus familias.